Bueno, bueno, ahí estamos. Estamos de regreso como corresponde, otra vez, vamos de vuelta. 11 de la mañana con 3 minutos, esto es Orden del Día. Ayer un par de hechos muy importantes, la ratificación, confirmación de Martín Alexis Menem como titular de la Cámara de Diputados. Vamos a contarle toda la previa de lo que pasa. Y el otro dato importante en términos parlamentarios y políticos, la convocatoria a extraordinarias entre el 5 de diciembre, mañana, hoy es 5, pero a partir de mañana, con un calendario particular porque está Navidad de por medio, hasta el próximo 27 de diciembre con un temario con algunas novedades. Por ejemplo, no está el tratamiento del presupuesto 2025 y no está ficha limpia. Comienzo con mis compañeras. Carolina Ramos primero. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Me gusta que hayas nombrado a Martín Menem por su segundo nombre también, ¿eh? ¿Viste? Bueno. Bien, que no lo teníamos presente el Alexis. Dale. Bien, Pato, bueno, tenemos una jornada cargada de información por varias cosas, bien lo decías. Sí. El día después de la reelección de Menem como presidente de la Cámara, en una sesión bastante tensa, hay que decirlo, si bien tuvo quizás un clima un poco más militante por la presencia de jóvenes libertarios en lo que son los palcos. Lo cierto es que en las bancas hubo mucha crítica también, ¿no? Para con el titular de la Cámara por distintas cuestiones, lo vamos a estar desarrollando. Luego, como bien dijiste, el llamado a extraordinarias que confirma de alguna manera que ya este año no va a haber ley de presupuesto. Veremos si en el año que viene la oposición en marzo vuelve a la carga con el tema, pero ayer el llamado a extraordinarias confirma que este año ya el tema no se va a tratar. Y por otro lado, Pato, te agrego las repercusiones por el escándalo con el senador Edgardo Cuéllar, porque esto tiene repercusiones en el Congreso. Hablamos de el senador que fue detenido en la Triple Frontera por portar $200.000 en efectivo sin declarar. Esto es algo que está siendo investigado y en el Senado seguramente va a haber repercusiones, ya las estamos viendo, hay un pedido de expulsión por parte de Unión por la Patria y el Senado puede llegar a tener también actividades extraordinarias. Ojo, porque la ley antimafias es uno de los temas incluidos y está en el Senado, así que vamos a ver cómo avanza ese tema. María Caferata es una especialista en números en el Senado y justamente el hecho de que no esté presente Cuéllar en los próximos tiempos, habrá que ver hasta cuándo, bueno, es un problema para el oficialismo, ¿no? Porque es un voto menos. ¿Cómo le va, Caferata? ¿Cómo ¿Qué está, dice? Pato? Muy bien, muy Hola, bien. Caro, buen día. Sí, la verdad que la detención, que bueno, está detenido en Paraguay, Edgardo Cuéllar, un poco se comió todas las noticias del día de ayer. Recordemos que también el presidente Javier Milei dio un discurso en esta conferencia conservadora con la presencia de muchos dirigentes de la conservadores de la Argentina y del resto del mundo. Y tanto ahí como en la Cámara de Diputados, donde se estaba tratando la reelección de Martín Menem, de lo único que se estaba hablando era de la detención de Edgardo Cuéllar. Dijo algo, perdóname, Javier Milei cuando ingresaba a este encuentro conservador, dijo, Cuéllar es un problema del kirchnerismo. Fue consultado y al paso dijo eso. Sí, y además te agrego, Pato, hoy salió con un tuit mostrando la boleta, ¿no? La imagen de la boleta donde Cuéllar acompañaba la candidatura de Cristina Kirchner. Claro. Ahora arrancó un poco la danza de las acusaciones de a quién pertenece Cuéllar, porque es lo que te dicen de parte del peronismo. Que Cuéllar, según cuenta un periodista paraguayo, cuando es detenido, se presenta a sí mismo como un senador del oficialismo, ¿no? Entonces ya el peronismo dice, es de ellos. Y vamos a decirlo, el día de ayer había una suerte de regocijo de algunos legisladores peronistas que ven que Cuéllar ya hace varios meses está muy alineado con el gobierno nacional. Fue uno de los votos claves que permitió destrabar la sanción de la ley Bases en el Senado. Era la opción de un sector de Casa Rosada para presidir la Comisión de Inteligencia, la Bicameral de Inteligencia. Es el presidente de Asuntos Constitucionales designado por Victoria Villarruel. Tenía cada vez más un protagonismo adentro del mundo de la Libertad Avanza e incluso se llegaba a hablar de él como candidato propio. Entonces, en este mar de... candidato también a la embajada en Uruguay, dijiste. Había sido también candidato a la embajada de Uruguay. Entonces, había una cercanía cada vez más clara de Cuéllar con el oficialismo. Ya va, cercanía no, alineado absolutamente. Entonces, esto empiezan a echárselo en cara. Ahora, ¿cuál es la realidad? Se va a ver
de quién es Cuéllar cuando se plantea la expulsión en el Senado y quiénes apoyan expulsarlo o no. Como dice Caro, Unión por la Patria ya está tratando y pidió que se lo expulse por inhabilidad moral. Actualmente el senador pidió una licencia y es probable que sea licencia. Y primero, en lo judicial, María, hay que no es poco, hay que determinar de quién es la plata, porque él dijo la plata no es mía. El tema es que la secretaria que lo acompañaba dijo, bueno, mía es tampoco. Así que nada, es un tema. Estefanía Cora, que es la secretaria, según sostiene el abogado, dice que era suya para... Cora es la posible reemplazante, la de la Cámpora. La que le seguía en la lista de candidatos a senadores. Pero la secretaria de Cuéllar, el abogado de ambos, sostiene que era plata de ella para hacer algunas compras en Paraguay para un emprendimiento que ya tenía en la Argentina. El tema es, bueno, ahora hay una causa por contrabando, se está viendo cómo se investiga, pero a ver, ¿cómo queda la situación de Cuéllar en el Senado? Por eso me la confundí, pobre Cora, no tiene nada que ver. Porque esa es la pregunta, ¿no? A ver, Cuéllar se tomó licencia. Es probable que esa licencia dure hasta el fin de su mandato, que es el año que viene, porque Entre Ríos renueva senadores nacionales. ¿Qué va a pasar cuando abra el Senado y se plantee este pedido de expulsión? ¿Quiénes van a acompañar el pedido de expulsión? De momento el oficialismo no sentó postura. No, perdóname. Hay un tema que iba en detrimento del peronismo, que era el Perovich. El Perovich tuvo licencia un año y en un lugar que no se cubría y era un voto menos que tenían, efectivamente. Y si bien es cierto que el oficialismo no se pronunció como tal, sí hubo un pronunciamiento de Victoria Villarruel, de alguna manera desligándose del tema y diciendo que lo resuelva la justicia, ¿no? Que luego después el bloque PRO, que preside Luis Juez, también avala esto de que sea la justicia la que determine la responsabilidad o no de Cuéllar. No tendríamos por qué meternos en una expulsión. Que la expulsión, aclaro, sería por inhabilidad moral. Y en la guerra de fotos que se está mencionando, aparecen efectivamente, aparece Cuéllar en la lista que encabezaban Alberto Fernández y Cristina, pero también aparece otra más reciente que es en el Senado, donde está Victoria Villarruel, está la senadora Vigo, está Camagüey Espínola, están Cuéllar y Villarruel. Claro, ¿no? Ellos tres integran el bloque de Unidad Federal. Incluso ayer hubo una noticia falsa circulando respecto de que Vigo estaba en el auto. Ella salió a desmentirlo, de hecho dijo que estaba en Buenos Aires. Pero sí son los tres senadores de este bloque que supo acompañar al gobierno y es un hecho. Es cierto, como dice María, Cuéllar acompañó la ley Bases. También era uno de los candidatos para la bicameral de inteligencia. Era el hombre de Santiago Caputo. Recuerdan que había una puja entre Caputo y Bullrich. Que se termina saldando por arriba de alguna manera cuando quedando Lustó. Claro, exactamente. ¿Te acordás? Pero Cuéllar es un senador, muy aliado al gobierno. Y ahora sí vamos con Estefanía Cora, pobre que la lió la confusión de los nombres. ¿Quién es en este rol, Cora? A ver. ¿Cuál es el cálculo que están haciendo Unión por la Patria? Esto puede ser ganancia por partida doble. En primer lugar, el oficialismo, como vos decís, Pato, se quedó sin un aliado claro. Cada vez esa mayoría grande, no kirchnerista, que había logrado conformar Victoria Villarruel de 39 senadores contra los 33 de Unión por la Patria, en principio bajó uno. Bajó a 38. Ahora, si a eso vos le sumás que Víctor Zimmermann ya está con... funciones en el Chaco. Exactamente. Y aparte le sumás que Martín Lustó, Pablo Blanco, Maxi Abad, senadores radicales que empiezan a jugar cada vez de manera más opositora al gobierno. Entonces, esa mayoría lentamente se va quedando a mucho menos del quórum. Entonces, el control que vos podés tener del recinto es mucho más chico y el poder que pasa a tener la oposición más dura es más grande. Si a eso le sumás, en el caso de que se planteara la expulsión de Cuéllar, la asunción de la que senadora, la acompañaba a Cuéllar, que es una dirigente muy joven de la Cámpora, de la provincia de Entre Ríos, bueno, vos ahí encima vas a tener que Unión por la Patria va a pasar de 33 a 34 senadores. Entonces, son todas estas matemáticas que se están realizando en este momento en el recinto, que la realidad es que para Unión por la Patria es muy sencillo, ahora el oficialismo la tiene más difícil, pero puede decir, esto es un tema de kirchnerismo, nosotros no tenemos nada que ver, puede incluso decir que se vaya. Ahora, sabés que si decís que se vaya, implicaría que Unión por la Patria suma un senador más, entonces esos cálculos se tienen que tener en cuenta.
Ahí estamos. Bueno, la hora 11 de la mañana con 11 minutos. Hay un montón de temas, orden del día. Me parece que lo central pasa por la ratificación, que yo creo que era esperada, de Martín Menem, y después por el listado que lo dio a conocer Adorni de los temas a tratar en extraordinaria. Sí. Está este momento de Carlos Heller anunciando el próximo titular de la Cámara de Diputados ayer. Carlos Heller, dale, a ver. De esta manera, y a punto de concluir mi breve mandato, y de acuerdo a las expresiones manifestadas por los presidentes de bloque, queda consagrado como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el diputado Martín Alexis Menem, a quien lo invito a ocupar el sitial de la presidencia. Bueno, ahí está entonces, previsible, digo, recordamos entonces cómo queda conformado Sí. el espectro de la conducción de la Cámara. Sí. No había dudas respecto a Martín Menem. Discurso muy duro de Germán Martínez, Sí. muy duro, pero bueno, los nombres que están en los lugares que suceden a Menem son, primero, Cecilia Moró. Cecilia Moró como vicepresidenta primera y hubo un enroque en las dos vicepresidencias restantes. Julio Cobos, que era la segunda, pasó a ocupar la tercera, porque claro, el bloque radical al dividirse perdió diputados y pasó a estar a la delantera el PRO. Con lo cual, Cobos bajó a la tercera y a la segunda subió Silvia Los Penato. O sea, se mantienen todos los nombres, pero con un pequeño cambio en las dos segundas vicepresidencias. Bueno, como bien decías, una sesión que dejó bastante tela para cortar. Digo, es cierto que todo estaba encaminado para la reelección de Menem, pero hubo cierta tensión en la previa, Pato, porque Unión por la Patria, el día anterior a la sesión, tuvo una reunión donde hubo mucho reproche, mucha queja contra distintas cuestiones vinculadas a Menem que se plantearon ayer en la sesión. Todas, sí. Y que van desde cuestiones más domésticas que tienen que ver con el... raconto de las diferencias que tuvieron desde diciembre del año pasado hasta acá. Exacto, y ahí tenés un cúmulo de temas, Pato. Tenés la represión que hubo por parte de fuerzas policiales en las protestas contra la ley Bases, tenés el viaje de un grupo de diputados libertarios a Ezeiza. El sistema de elección para la conformación de comisiones, el sistema DON, ese es un tema... Bueno, ahí tuviste la imagen de Germán rompiendo la resolución, donde dice que no se cumplieron los lugares por el reparto del sistema DON. Hay un reclamo por bicamerales, un reclamo por falta de sesiones ordinarias y después, Pato, tenés un reclamo más macro que tiene que ver con el vínculo de Milei con el Congreso. Y ahí hubo quejas por los insultos, los agravios de Milei al Congreso y también por esta dinámica de vetar cualquier ley que no provenga del oficialismo. Así que hubo de todo ayer en los discursos. Lo tenemos enseguida, Martín Menem, pero te pregunto, Caferata María, ¿se habló algo, escuchaste algo de lo que pasa con diputados, más allá de que sean del oficialismo, de la oposición, a partir de la agenda planteada por Adorni o no? Bueno, cuando estaban reunidos todavía Adorni no había anunciado. Claro, eso por eso digo. La gran duda era me va a daba haber extraordinarios. No, es que Adorni estaba en uno de los palcos, de hecho. O sea, que por cierto, muy protagonista, tanto él como Karina Milei, muchas veces señalados en los discursos, y cuando eran señalados ambos saludaban, de los palcos los celebraban. A Adorni le empezaron a vitorear en un momento durante el discurso de Balmavia. Si no es candidato, hace todo para ser candidato a Adorni el año que viene. Bueno, es el candidato de Karina Milei para ser senador por la Ciudad de Buenos Aires el año que viene. También tuvo bastante protagonismo cuando fue después el encuentro de sectores conservadores donde estaba Javier Milei. Perdóname, Bornoroni también la mencionó a Karina Milei explícitamente, Es que están todos alineados adentro Martín del propio Menem, La Libertad. sí. Estaba también Lule Menem, entre el palco, estaba José Rolandi. Bueno, forman parte todos del mismo ala dentro del gobierno. Ahora, si bien Adorni estaba en los palcos, había especulaciones y la realidad era que la premisa que prevalecía era, si hay acuerdo para la reforma política, es probable que haya sesiones extraordinarias.
Lo que estaban todos seguros era que no iba a haber convocatoria para presupuesto, claro. y eso se terminó confirmando a las pocas horas, lo que es básicamente, como decía Caro, ¿no? La seguridad de que va a arrancar el 2025 con una prórroga del presupuesto del 2023, con todo lo que se conlleva, más allá de que por ahí en marzo se puede retomar la discusión. Ahora, cuando arranque el 2025, va a ser con el presupuesto del 2023. Y vos tenés allá todos los diputados saliendo públicamente a hablar, a cuestionarlo. Sí. Hay que ver cómo harán Ahí los sí, no es gobernadores. solo una cuestión particular de Unión por la Patria. No, todo. ayer hubo Sí. cuestionamientos por ese tema de presupuesto, Sí. Unión por la Patria, pero tuviste la coalición cívica. Sí. Muy importante lo que dijo Juan Manuel López, cuando vengan los DNU de ampliación presupuestaria, porque claramente vas a tener que hacer ajustes en el presupuesto, no veremos si cuentan con nosotros, ¿no? Para sostener esos DNU que se tienen que votar. Así que la prórroga del presupuesto no significa que el tema no esté en agenda en el Congreso, porque claramente se tienen que ratificar, rechazar los DNUs de reasignaciones presupuestarias. Bueno, a ver, testimonios, parte de lo que decía el titular de la Cámara de Diputados después de la reelección. A ver, primera parte. Quería agradecerles en primer término a mis pares por haberme conferido el honor de continuar presidiendo esta honorable Cámara. También quería aprovechar para este agradecimiento puntualmente para algunos distinguidos colegas que me brindaron su apoyo durante todo este tiempo. No los voy a nombrar porque puedo caer en el error de olvidarme a alguien y sería injusto, pero me han aconsejado mucho, los he escuchado mucho, he visto sus videos, ya sea por YouTube, cuando debatían desde las bancas o cuando presidían algunos otros diputados de todas las bancadas. Están aquí presentes algunos y otros que no están, que también he consultado los días previos a que ustedes me dieran esa responsabilidad. Con lo cual, gracias a todos los padres y también a esos distinguidos colegas puntualmente, saben de quienes le hablo, que he seguido con atención sus carreras políticas desde el momento que me iba a tocar esta responsabilidad. Yo me hice el firme propósito desde el día inicial, de aplicarme siempre al principio de igualdad para todos los miembros de la Cámara, sin ningún tipo de discriminación de ninguna fuerza política. Y más allá de algunos errores que seguramente he cometido, han sido muchos, creo que todos los bloques pueden dar fe de la buena intención que hubo y la apertura al diálogo y a darle la palabra a todos, más allá de... A veces siempre puede parecer arbitrario, de acá se tiene una visión, pero bueno, por ahí algunas manos levantadas se pasan o por ahí el momento está un poco caldeado y por ahí para continuar con la sesión de manera pacífica a veces uno tiene que tomar alguna decisión que es un poco incómoda. En ese sentido, también quiero manifestar que desde algunos sectores políticos y medios de comunicación me han criticado por la rigurosidad en el tiempo de espera, las veces que no hemos tenido sesión, de los 30 minutos que me otorga el reglamento, le otorga la presidencia para esperar que haya quórum. Yo creo que aplicar el reglamento a rajatabla es la única manera de preservar el cumplimiento del mismo y de respetar el principio de igualdad. No hay igualdad posible si no aplicamos un solo reglamento igual en todos los casos y para todos. Se han levantado sesiones pedidas por el propio oficialismo, por la oposición, a no haber quórum, y creo que eso les da la garantía a todos los integrantes y ojalá que el próximo periodo que me han conferido esta responsabilidad pueda seguirlo llevando de esta manera. Creo que les da la tranquilidad y la garantía de
de que no va a haber ningún tipo de muñequeo, ni avivada, ni ventaja en favor o en perjuicio de algún otro sector político. Bueno, ahí estamos, la palabra del titular de la Cámara de Diputados. ¿Alguna de las dos tiene en mente más o menos esclarecido lo que va a pasar con el tema de extraordinarias? Porque, digo, es una Navidad que toca a mitad de semana, Sí. es martes, miércoles digo, estamos convocando, hay sábados y domingos, y para tratar reforma electoral. Me pregunto lo mismo que vos, Pato. A ver, hoy consulté en el oficialismo, todavía no hay un cronograma establecido de por dónde arrancar. Alguien me dijo, ¿vos hablaste con Bornoloni o intentaste? Sí, ¿no? sí, Claro, está, me decía eso, todavía están viendo. A ver, me decía que los temas que tienen dictamen es más probable que avancen más rápido. Por ejemplo, juicio en ausencia, que es un tema que tiene dictamen, que estaba incluso en la última sesión fallida, que no pudo ser tratado, pero ahí habría más facilidad. Claramente el tema principal y el que lleva mayor discusión es el de la eliminación de las PASO, que son dos proyectos. Eliminación de las PASO por un lado y reforma política por otro, que tiene que ver con la vigencia y la caducidad de los partidos. También tenés, Pato, como decíamos, ley antimafias, sí, que está en el Senado, una autorización para que Milei pueda entrar y salir del país, que es algo de formal. Y, Pato, un tema medio sorpresivo que no se sabe bien qué va a hacer, que es una reforma respecto a los fueros, ¿no? Porque, bueno, ayer la situación de Cuéllar desató toda una discusión sobre el tema de los fueros. Él puede estar detenido porque, entiendo, no estaba en el país. Pero si estuviese en Argentina, tiene inmunidad de arresto y de opinión, que esos son los fueros. Bueno. Y está agregado último, a lo mejor está agregado exprofeso a partir de lo que pasa con Cuéllar. Claro, ¿no? pero todavía sí. no hay ningún proyecto ingresado, no se sabe bien qué va a hacer, porque mucho lo que te dicen es, ¿querés cambiar los fueros? Tenés que cambiar la Constitución. Claro. Así que ojo. Ahora, María, perdóname, vos decías, ¿dijo algo Cristina del tema reforma política? Sí. Cuando estábamos escuchando Sí. a Martín Menem, Caro había mencionado que hoy por la mañana Javier Milei, más allá de las declaraciones que hizo ayer, salió a tuitear y puso CFK Argentina todo tuyo y una foto de la boleta en la cual estaban Alberto Fernández y Cristina, y del otro lado Edgardo Cuéllar, candidato a senador. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner salió a responderle hace segundos y le respondió: si hubiera sido mío no votaba la ley bases, querido Javier. Te gusta el durazno, pero no te bancas la pelusa. Claro. Esta cosa de dinámica que tienen, por un lado, tanto Javier Milei como Cristina Fernández de Kirchner, de elegirse mutuamente para polarizar, y aparte el juego de a quién le invocamos a Edgardo Cuéllar. Y una aclaración, es interesante, recién escuchábamos a Martín Menem. Menem hizo mucho hincapié y se preocupó por insistir en que no había existido ningún tipo de acuerdo con el peronismo. Él habla de la oposición, no da detalles, pero que no había existido ningún acuerdo vinculado a su reelección con la caída de la ficha limpia, ¿no? Hay un interés muy claro de la libertad. Y en ese sentido era durísimo el discurso de Germán Martínez también, ¿no? Y en simultáneo, Germán Martínez hace un discurso muy duro también para que correr de lado esas especulaciones. Unión por la Patria finalmente se termina absteniendo. Acompañan todos los bloques del recinto, excepto Unión por la Patria de la izquierda, que decide abstenerse. El resto vota a favor. Y dicho sea de paso, hay una discusión muy intensa adentro de Unión por la Patria sobre qué hacer. No, claro. En el medio coló el masismo un proyecto para que sean, en lugar de PASO, para que sean PAS, primarias abiertas y simultáneas. Un proyecto de Sebastián Galmarini que lo dieron a conocer esta semana. Hoy es jueves, el martes creo. Al principio... o el fin de semana, Sí, pero yo te decía, no vinculado a las PASO, sino a qué hacer con la reelección de Menem. Había algunos que decían... hay que acompañar, porque tenías voces adentro de Unión por la Patria, decían, no, hay que votar a favor, un poco en el marco de lo que había pasado con ficha limpia, pero vos tenías sectores que no querían saber nada, querían votar incluso en contra. No es una línea que ha tenido usualmente el peronismo, se toma una decisión más salomónica de decir, bueno, nos abstenemos. Bueno, hay que ver qué pasa con las PASO. Efectivamente, en 2 semanas, vos lo decís, Pato, no sé cómo se puede plantear ni siquiera haber dictamen para una reforma política de esta envergadura. Y tenemos que ir al corte ya, pero a mí Cristina ayer, ahora la verdad es una complicación, si Cristina va a tuitear todos los días a las 11 de la mañana, ¿viste? Porque digo, ayer que ella diga, la verdad, esto de que haya elecciones cada 2 años...
es una incomodidad, es un incordio. Para mí, la verdad, es una novedad importantísima. Dice eso y plantea que debería haber en algún momento elecciones conjuntas de diputados y ejecutivos, sí, con una modificación, no lo explicita, pero parecería total, no elegir la mitad de los diputados. Esto es, vos elegís un presidente... Renovación total, claro. Claro, entonces no se daría lo que pasa ahora, que está el presidente elegido con una cantidad importantísima de votos, pero que no se refleja en la cantidad de diputados y senadores. Sí. Pero bueno, es raro Es un eso. debate Elegir cada 4 años es raro. Es un debate de fondo que siempre, cada tanto aparece. Incluso Macri también había hablado en contra de las elecciones intermedias. La a favor primera de que yo me eliminarlas. acuerde fue Gabriela Michetti. Dijo, no sí, se puede pero andar Macri también había dicho, votando hay cada que 2 años. repensar lo de votar cada 2 años. Esto lo dijo Cristina en el marco de una entrevista por Sí. el aniversario de la Con reforma Rodi constitucional. Recal. Sí. Y claramente, si querés avanzar en este sentido, hay que reformar la Constitución. Así que es un debate más... Sí, por eso cuando de planteó fondo. eso y dijeron reforma electoral, después apareció, dije, a lo mejor había alguna vinculación. Pero bueno, nada, 11 de la mañana, 26 minutos. Estamos con la asunción de Martín Menem como titular de la Cámara, lo que pasa con Cuader y viendo si tenemos o no una nota en un ratito. Pausa. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué recuerdos tenés de esa tradición familiar? ¿Qué cosas encontrás de esa historia remitida en la tuya? ¿Cómo ves a las nuevas
generaciones, qué desafíos pensás que tienen y qué mensajes les quisieras dejar. Bueno, estamos en orden del día y vamos a saludar enseguida al diputado José Glinsky, diputado de Unión por la Patria, hombre de la provincia de Chubut y además en su momento ex titular de la PCA, así que hay mucho para hablar con el diputado patagónico. Glinsky, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda acá, ¿qué dice? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, ¿usted cómo está? Ahí estamos. Bien, bien, bien. Bueno, ahí estamos, presentación hecha. José, primera consulta. Ayer asumió por segundo año consecutivo Martín Menem y por la tarde comunicó a Adorni cuál es la lista de temas a tratar en extraordinaria, ¿no? Donde, por ejemplo, bueno, no va a estar ficha limpia, no está el presupuesto, pero sí hay varios que tienen que ver, algunos con temas formales, como los permisos para que el presidente salga del país, pero otros que tienen que ver con reformas electorales y demás. ¿Cree que se podrá tratar algo, que va a haber tiempo? ¿Ustedes tienen algo pensado sobre esas cuestiones o no? Ya, evidentemente no fue algo tan planificado, ¿no? Porque, viste, considerando que elegimos autoridades ayer, tranquilamente parte de la negociación que implicó, de los acuerdos que implicaron que Martín Menem siga siendo el presidente de la Cámara, debería haber estado en la agenda de las sesiones extraordinarias. A priori me da la sensación de que es una de las tantas acciones que lleva adelante el gobierno para sostener algo de su agenda, ¿no? Y en ese sentido que vos señales que no está presupuesto, sobre todo, que es una cuestión de suma importancia y además que tiene implicancias transaccionales, por decirlo de algún modo, entre el Poder Ejecutivo y las provincias, es decir, que tiene que ver básicamente con garantizar una herramienta de gestión para el próximo año, es evidente que el gobierno tiene más intenciones de sostener una conversación pública determinada que llevar adelante una agenda parlamentaria que no tiene en realidad ninguna urgencia, ¿no? Claro. A ver. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Quería poner el foco en uno de los temas, el principal diría yo, de las extraordinarias, que tiene que ver con la eliminación de las PASO. Entiendo que en el bloque Unión por la Patria no hay una postura unificada, hay diferentes visiones. Quería saber cuál es la suya. Bueno, si uno mira las cuestiones electorales de una perspectiva moral o de principios, equivoca, digamos, cualquier discusión. Entonces, lo que empieza a tallar es el orden de la conveniencia. Y las situaciones son diversas, ¿no? Es decir, cuando nosotros somos un país federal que acabamos de cambiar también nuestro sistema electoral a través de la inclusión de la boleta única, es decir, ya hay una novedad. La eliminación de las PASO puede ser parte de la especulación táctica que tenga el oficialismo respecto de lo que necesita para el año próximo, que es un año electoral, porque puede resolver de alguna manera los problemas internos digamos, el reparto de poder con sus aliados, sobre todo con el PRO, pero no me parece que, insisto, tampoco creo que sea una agenda de fondo, y si no hay una posición unificada es porque quizás hay incluso para algunos compañeros o compañeras de distintas provincias, de distintos territorios, las eventuales, porque uno nunca sabe cuando hace una modificación al sistema electoral, si el resultado que uno espera por esa modificación es el que se da. No siempre sucede de esa manera, ¿no? Me parece que hay sobrados ejemplos de que se trastocan las normas electorales con algún objetivo y después resulta de otra manera. Bueno, ahora que estamos tanto hablando de la reforma constitucional del 94, lo mismo, digo, a veces las reformas que se hacen buscan un efecto y no necesariamente lo producen. Sí, Entonces, en nuestro bloque, bueno, qué sé yo, si el gobierno nos empuja a discutir estos temas, veremos cómo lo resolvemos. El gobierno, y ayer quedó claro,
tiene su estructura para garantizar el quórum con otros bloques, no con nosotros, tiene una agenda en discusión con otros bloques, no con nosotros. Nosotros tenemos una posición muy clara, muy firme, de oposición al gobierno, y de algún modo esta idea de tratar de embarrarnos la cancha con lo táctico, ¿no? Como con el temario, por ejemplo, de las extraordinarias, o qué temas se tratan y qué no, hablan un poquito más de las debilidades de la coalición de gobierno, no para el gobierno, sino para sus amigos, que de una posición nuestra. Así que con el tema electoral pienso que lo mismo. Me da la sensación, eso, insisto, que es para sostener una conversación pública en torno a algunos temas, no nada de fondo. Hola José, acá María Caferata te saluda. Hablando de cosas que a veces pueden no salir como se planean, ¿cómo recibiste lo que pasó con la detención de Edgardo Cuéllar, un senador de Entre Ríos que había aparecido en la lista del entonces Frente de Todos? Bueno, ¿cómo recibiste la noticia y qué opinás en materia de que, bueno, fue un senador elegido dentro de las filas del peronismo? Bueno, qué sé yo, por suerte nosotros ya teníamos el antídoto. La ley de bases nos separó, ¿no? Es decir, quedó claro que el senador Cuéllar dejó de formar parte de nuestra estructura política, que usó la plataforma del peronismo. Es bastante habitual eso, ¿no? Es decir, el peronismo estructuralmente, y también varios de sus dirigentes, son una plataforma electoral a nivel nacional o a nivel provincial, y los acuerdos que se generan alrededor de eso son, digamos, habituales en la política. Yo lo recibo con la tranquilidad de saber que era un senador que no estaba más con nosotros, digamos, ¿no? Ya había roto el bloque en la época de Alberto Fernández, siempre tuvo una actitud muy anti-kirchnerista, muy anticristinista, con lo cual, es más, el esfuerzo que está haciendo el oficialismo y sus aliados para despegarse de Cuéllar, que es un aliado obvio del gobierno, es el que le garantizó las leyes más importantes, ¿no? El paquete fiscal, la ley de bases, etcétera, que con nosotros, que haya entrado por nuestra boleta, es uno de tantos problemas o errores que uno tiene cuando confecciona alternativas electorales. A mí no me preocupa, es solamente el antiperonismo puede ver que ahí hay un problema. No creo que a nosotros nos afecte, por el contrario. Que Cristina incluso haya hecho mención con nombre y apellido a Cuéllar y que había entrado por la boleta de Unión por la Patria o del Frente de Todos en ese momento, y había, digamos, defeccionado, por decirlo de alguna manera, ella ya lo dijo en el mismo momento que se votó la ley bases, y eso nos exime de un montón de explicaciones. Bueno, pero en el peronismo sí hubo una preocupación en el sentido de, bueno, cómo se están pensando el armado de las listas del año que viene, ¿no? Vos mencionabas el tema de los acuerdos electorales y que suele suceder, y hay un sector del kirchnerismo que está diciendo, bueno, entonces hay que pensar mejor cuando armemos las listas en el 2025. ¿De qué manera puede repercutir lo que pasó en el armado de las listas del año que viene? Nosotros estamos en un proceso de reacomodamiento político general, me parece. No creo que tenga mayor incidencia este hecho en particular. Sí, insisto, creo que los dilemas están más del otro lado. Me preguntaría por los gobernadores que tienen, digamos, el gobierno no tiene un solo gobernador. Bueno, los gobernadores del PRO, los gobernadores radicales, ¿cómo van a confeccionar sus listas con alianza con la Libertad Avanza? No, nosotros en eso tenemos más claridad, ¿no? Y no solamente ideológica, sino también de perspectiva. Somos opositores al gobierno y seguramente tendremos que ir construyendo, en la medida que se pueda, el frente que más abarcativo posible que pueda ganar las elecciones a Milei. Pero hay que reconocer también que Milei ha llegado hasta aquí fortalecido en algunos aspectos, no la sociedad argentina, pero él sí. Y que eso es un dato de la realidad. Nosotros no podemos mirar para el costado o mentirnos respecto de cuál es la relación de fuerza. Estamos en una situación en la que tenemos que asumir la derrota político-electoral y construir las listas, bueno, con los aprendizajes como el de Cuéllar, pero con tantos otros más, ¿no? No me parece que eso, que sea un hecho particular. Nosotros tenemos que construir
la oposición a Milei, y todos los que estén con nosotros probablemente tengamos lugar para construir juntos. El problema es que hay muchos que hay días que son opositores y hay otros días que no tanto. Ahí estamos, la verdad, bueno, me parece muy sincero Glinsky, por lo menos cuando grafica el presente del peronismo. José, y una pregunta más, de los temas, porque creo que la sensación que tiene Glinsky es que de los temas anunciados para extraordinarias no se va a terminar concretando nada, ¿no? Parecen aquellos tiempos donde también llegaban X cantidad de temas extraordinarias y por una cuestión u otra no se trataban. ¿No tiene demasiada confianza Glinsky en que alguno de los temas avance? ¿O lo percibimos mal acá? No, yo no tengo confianza porque no veo acuerdos. Si yo miro Está bien. a los que los acompañan, qué sé yo. Hoy en mi provincia, Ana Clara Romero, leía recién, se quejaba de que no estaba incluido el presupuesto en las extraordinarias. Bueno, ella que es aliada al gobierno y forma parte también de una estructura política aliada al gobierno, tendrán que resolver qué quieren hacer con la agenda de acá en más. Yo lo vi más como una cosita para salir del paso de lo de Cuellar que fue incómodo ayer para el gobierno. Y la última, por lo menos, digo, ¿cómo están conviviendo los 99? Porque para afuera, la verdad que a la hora de sentarse se sientan juntos, se alinean todos detrás de Germán Martínez, pero a veces indican no, que están los que están más cerca de Cristina, los que están menos cerca de Cristina, que los federales. ¿Cómo están conviviendo? ¿Cómo han convivido este año de terapia? Y una terapia de 99 es compleja, José, a veces. Mirá, te voy a ser muy sincero, yo creo que la tarea Germán ha sido fantástica, porque además que nos sentamos los 99 días, él invierte muchísimo tiempo en hablar con cada uno de nosotros. También hay muchos espacios de bloque, nosotros creo que no sé, es la primera vez que soy diputado, entonces no sé cómo era antes, pero escucho. Y nosotros tenemos reuniones de bloque habituales, donde todos los temas se discuten, se debaten, siempre el lugar. Son reuniones muy largas, pero que son, a mi juicio, eso, permiten cierta transparencia en los temas, legitimidad a la hora de tomar las decisiones. Y en términos estratégicos no tenemos mucha duda. Nosotros somos opositores a Milei. Puede haber algunos compañeros o compañeras que hubiesen preferido que ante determinadas situaciones, voy a poner un ejemplo, digo, qué sé yo, por supuesto que hubiese sido mejor. Nosotros somos 99 y hubiésemos tenido la fuerza suficiente como para por lo menos poner en discusión de otra manera el presidente de la Cámara, o para poder votar en contra del DNU 70, y no tenemos esa fuerza. Entonces también somos conscientes de lo mismo, digo, ¿no? De cuál es nuestra situación después de la derrota electoral y este año de Milei. Con lo cual, esas diferencias son diferencias a veces que tienen ciertas críticas para algunos liderazgos, pero no hay ningún otro liderazgo que emerja con fuerza. Me parece que ahí hay una lógica, por eso también la presidencia de Cristina en el PJ es muy ordenadora para el peronismo, muy ordenadora. José Glinsky, diputado, muchas gracias, buenos días y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, un saludo. Ahí estamos, bueno. El diputado de Unión por la Patria, hombre de la provincia de Chubut. A mí, la verdad, cuando no son exageradamente optimistas en el medio del lío, me gusta, ¿no? Está graficando una situación compleja, ¿no? Sostuvo que este temario de extraordinarias es más que nada para mantener temas en agenda que otra cosa, ¿no? Sí. Y bueno, los tiempos un poco marcan eso también, ¿no? Bueno, como el día anterior habían dicho el tema de restringir el acceso de extranjeros a las universidades. Es cierto. Ejemplo, que los propios universitarios te dicen, mira, eso ya está. Si no tenés DNI argentino, no podés ingresar a cursar en ninguna facultad del país. Es un gobierno que permanentemente bombardea con temas en la agenda pública y nosotros vamos detrás de todos los debates, ¿no? Sí, y digo, siempre yo la verdad que lo que trato de imaginar es, ¿a quién se le ocurre? ¿Trabajador? Ni por ahí hay que pensar hoy lo que vas a anunciar mañana viernes o el lunes. Hay un equipo de comunicación que trabaja muy intensamente en qué van a hacer de cada día para marcar la agenda. Efectivamente, Casa Rosada tiene todo un equipo dedicado a eso. Y ahí, bueno, un poco vimos con algunas declaraciones de Glinsky esta cuestión de que Unión por la Patria no lo reconoce a Edgardo Cuellar como uno propio. Básicamente es todo del oficialismo, podríamos decir. Para ellos, como luego sostenía el diputado, el momento que votó la ley bases pasó a formar parte de las filas de la Libertad Avanza, y el interés que tiene en todo caso es en poder destituirlo para poder poner a uno propio. Yo le preguntaba a Glinsky por el tema de, bueno, cómo se plantea de la PCA. esto
también. No, sí. el tema de los senadores. acuerdos electorales, Sí. ¿no? Porque acá hay un sector del kirchnerismo que plantea, ya lo dijo Cristina Fernández Kirchner cuando fue la votación de la ley bases. Bueno, se necesita la lapicera de Cristina para poder cerrar listas con diputados y senadores que voten como opositores, ¿no? Claro. Máximo Kirchner también lo ha Sí. repetido en muchos de los actos, y uno de los principales argumentos para sostener la verticalidad de la autoridad de Cristina Fernández tiene que ver con que solo ella puede poner en las listas figuras que después terminen siendo opositoras. Se acuerdan incluso que cuando es la votación de la ley bases, Cristina Fernández Kirchner sale a tuitear diciendo que si las listas las hubiese armado ella y si la segunda hubiese sido la primera, bueno, la votación en el Senado hubiese sido muy distinta. Sí. Sí, y agregar como dato para marcar esta alianza entre Cuéllar y el gobierno, Cuéllar no solamente acompaña a la ley bases, que fue un voto clave, sino que además preside la comisión más importante, que es la de asuntos constitucionales, por la que pasan la mayoría de los debates, y ahí es donde se apunta a Villarruel, ¿no? Sí. Ahora, digo, la verdad, todos los presidentes y presidentas pretenden lo que pretende Cristina, ¿no? Si tengo 25, 30 diputados, levanten la mano, no me joroben, están donde están por mí. Ahora, en función de la democracia, en función de nuestro trabajo, es muchísimo más aburrido cuando tenés 25 corderitos que solo levantan la mano y que nadie discute nada. Es muy aburrido, es más funcional, pero El problema es que este gobierno descolocó a toda la oposición, ¿no? Por eso vemos fracturas en todos los bloques, divisiones en todos los bloques. En Unión por la Patria en diputados, hay que decirlo, también hubo diputados que han acompañado al gobierno en distintas cuestiones. Recuerdo el Rigui, o recuerdo ausencias de algunos diputados cuando se trataron los DNU. Los temas provinciales, o sea, en diputados también hubo legisladores que acompañaron. Es más, yo diría casi todo lo contrario. Es casi imposible, siendo oposición, poder sostener la unanimidad en esa oposición. Linsky lo reconocía porque el trabajo que estuvo haciendo Germán Martínez para que las fugas sean solamente los catamarqueños sistemáticamente o los tucumanos que se fueron a principio de año, tiene que ver con que es muy difícil cuando encima gobernás provincias y te seducen con diferentes tipos de intereses, que un bloque siga votando de manera unánime en contra del gobierno nacional. Hace un gran trabajo práctico de psicología cotidiana, Germán Martín. Mucha contención, ¿no? Y cuando hablas con el Instituto Patria o con gran parte de los dirigentes del PJ, lo que te dicen que el mayor valor que tiene hoy Unión por la Patria es estos dos bloques en el Senado y en la Cámara de Diputados, ese casi tercio, más del tercio en realidad te diría, de ambos recintos, que más o menos se mantuvo con cierta solidez, ¿no? Y sin ningún tipo de fractura. Entonces muchas veces se fracturó más rápido el radicalismo, por ejemplo, Encuentro Federal, que tuvo escisiones, ahí tiembla el PRO también tuvo divisiones, obviamente, ¿no? Los más cercanos a Patricia Bullrich, efectivamente. Sí, y por eso siempre cuando, acá en la Cámara de Diputados, siempre hay pedidos adentro de Unión por la Patria para expulsar a los catamarqueños cada vez que votan con el gobierno nacional. ¿Y qué te dicen? No nos sirve. No, claro. O sea, no nos sirve que se vayan. Mejor tenerlos adentro y saber que algunas cuestiones van a negociar primero con el gobierno y que en otras van a estar con nosotros. Es como a nivel electoral. Si te pones expulsivo, bueno, terminás perdiendo. Digo, vos sumás cuando lo tuyo es muy heterogéneo. Después tenés que arreglarte cuando sumás heterogéneo, pero en términos electorales no puedes andar diciendo, che, este no me gusta, aquel tampoco, porque te quedás con pocos. No, y aparte afecta la propia capacidad de negociación de los que están negociando con el gobierno. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, vos lo mencionás a Unión Cívica Radical? Los que fueron a Casa Rosada, Picat, Campero, toda los radicales la línea, con peluca. Sí, exacto, más oficialista. Sí. Cuando se hablaba sobre expulsarlos o no, ellos no querían irse porque obviamente no es lo mismo negociar con Casa Rosada cuando decís que podés hablar con todo un bloque que cuando son solamente 3 o 4. Es distinta la dinámica de poder de cada uno. A ver, tenemos un testimonio más de Martín Menem. A ver, dale, uno más. Bueno, estamos en un ratito con la palabra del titular, que recordamos que se produjo este hecho, su designación, y de inmediato, al rato nomás, Adorni anunciaba la lista de temas para extraordinarias. Martín Menem, a ver. Agradeciéndoles de nuevo este mandato por un año más, quería pedirles disculpas
por los errores cometidos, por mi inexperiencia, mucho más que se notó en los primeros meses en esta gestión, tanto en la parte administrativa como en la parte parlamentaria. Creo que todo es un proceso de aprendizaje. Me propongo seguir trabajando y estudiando con mayor intensidad para el año que viene, para que sientan que quien representa esta Cámara es digno de ocupar el cargo y la responsabilidad que me han conferido. Haré todo lo posible porque esto se siga desarrollando y espero que todos los días sientan que quien dirige los destinos de la Cámara es un poquito mejor que el día de ayer. Así que les agradezco mucho a todos los presentes y por supuesto que las fuerzas del cielo nos sigan acompañando. Muchas gracias. Está el testimonio del titular de la Cámara de Diputados. Bueno, habrá que ver lo que viene entonces. Pero Glinsky era bastante escéptico respecto al listado de temas para extraordinaria, ¿no? Así que bueno. Sí, veremos. hemos tenido, Pato, antecedentes, lo recordamos hace poco en la gestión de Alberto Fernández, ¿te acordás? Convocaban a extraordinarias con temarios amplísimos, presentaban ampliaciones y nunca sesionaban. Exactamente. Y eran un montón de proyectos. ¿Se acordaban también adentro de Unión por la Patria? Sí. Eso sobre los largos temas, Claro. temas de proyectos que no existían y que después nunca abrían las puertas del recinto. Sí. Hay que ver, lo que sostiene Glinsky es un poco lo que sostienen todos los bloques en la Cámara de Diputados. La verdad que hablas con dirigentes, La Libertad Avanza, que tienen silla en el recinto de la Cámara de Diputados y no querían saber nada con que hubiese No, me parece, la verdad, me parece extraordinarias. como muy poco sencillo de armonizar el hecho de que haya, porque yo estuve mirando, como había fiesta, estuve mirando el mapa, no lo tenía, el calendario, no el mapa. Claro, es lunes 23, que es laborable. Pero después tenés 24, 25, digo, tenés que venir el lunes para irte ese mismo lunes, es un lío. No, en es un materia de lío viaje. conseguir vuelos, ya Claro. lo veo prácticamente imposible. Claro. Por eso yo digo, quedan 2 semanas completas. 27 a lo mejor decís, bueno, después del 26, ya el 26 te puedo, el 25 tenés que viajar. Bueno, Es también la ley de complicado. aborto legal se aprobó un 30 de diciembre. Así que poder se puede, pero bueno. No, el tema es que acá tenés, sí, se puede, efectivamente. Pero hay muy poco margen. Son 2 semanas hábiles completas y después ya las fiestas en el medio se complica, creo Mirá yo. vos, sí, Hay pero que bueno. ver en todo caso si termina priorizando aquellos proyectos que ya tienen dictamen, tal vez, Claro. en el caso de todos esos proyectos que se iban a tratar con ficha limpia, sin ficha limpia, en la sesión que se cayó. Es un dato político igual que no haya estado ficha limpia presente en el temario de extraordinarias. Es, de alguna manera, una afrenta al PRO después de la caída de la sesión. El propio Javier Milei después, cuando se cae la sesión, habla con Silvia Lospenato y le plantea que va a seguir insistiendo en un proyecto de ficha limpia, pero que quiere plantear algunas modificaciones y algunos detalles técnicos. Pero el tema, o sea, para seguir tratando el tema en diciembre no se va a poder. Ahora, claro, fíjate lo que pasaría, ¿no? Eventualmente, si no se puede tratar la PASO. Porque si no se trata ahora, la verdad, después creo que no hay tiempo para tratarlo. ¿Cuándo sería? En marzo me parece que quedás muy sobre el filo institucional para poder aplicar el tema en las elecciones del 2025. Te quedaría febrero, Pato, porque enero ya está claro que no va a haber actividad. Febrero. Febrero. Claro. No, porque vos fíjate qué paradoja. Hoy Macri, que no está atravesando su mejor momento político, Macri es partidario de la PASO. Él cree que es una herramienta para salvar un montón de cosas dentro del PRO. Ahora. Claro, totalmente. Pero le digo, lo paradójico sería que a lo mejor tenemos PASO cuando la mirada de Milei es contraria a la PASO y la propia mirada de Cristina es contraria a la PASO. Pero por el peso de las circunstancias, a lo mejor no se puede modificar y terminamos con la PASO, que hoy es como bienvenida para Macri, ¿no? Me parece, por el tema de los tiempos, digo. Sí, Sí. Todos los ex socios de Juntos por el Cambio quieren que haya paso, Claro. ¿no? El radicalismo también quiere hacer paso. Claro. Están todos viendo cómo van a armar las listas el año que viene en cada una de las provincias y la opción de ir a una lista compartida con La Libertad Avanza está muy presente en todos ellos. No es lo mismo negociar habiendo paso y poder dirimir, Pero bueno, que claro. saca más fotos no más votos, se organiza la lista, que decir
o aceptás como yo armo la lista o jugás por afuera con el peligro de que termines perdiendo y no te entre ni un solo diputado. Se ve muy difícil el panorama como para poder acompañarlo. Hay que esperar, o sea, hay tiempo hasta que inicia el cronograma electoral. Hay que ver qué opina la Junta Electoral. Totalmente, claro. No saber cómo va a iniciar el calendario electoral tan al tiro y con todas las complicaciones y las dificultades, la logística que implica organizar elecciones nacionales, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir. Carolina Ramos, muchísimas gracias. María Caferata, muchísimas gracias. Mañana, Pato. Nosotros hasta aquí llegamos, nada más. Buenos días.